Nunca me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en su casa. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentimiento del pecado y de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, te doy muchísimas gracias. Gracias, Señor, poder estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitir, Señor, para traer tu palabra de bendición, palabra, Señor, que nos renueva cada nuestro ser. Señor, solamente, Señor, permita, Señor, lo que tengo que hablar bajo tu bendición, y todas las cosas, Señor, que sea de carne, que se obtenga, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesucristo Nazaret, Señor, te doy gracias por darnos la oportunidad, por cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta visión de seguirte a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Habría alguien de este lugar que le gusta soñar y ser soñador? ¿Habría alguien? Creo que la mayoría. Porque si uno no tiene ese sueño, no va a tener tampoco la visión. Ese sueño es lo que nos trae a cada uno de nosotros el proyecto, meta, para poder llegar hasta el final. Como hizo Jesucristo. Él vino aquí en la tierra con un propósito. Ese propósito es la visión de salvar la humanidad. Amén. Dios ama a los soñadores. Dios da visiones. Él se siente atraído a aquellas personas que ama el hecho de soñar en grande. Por eso nosotros cuando tenemos que soñar, hay que soñar en forma grandemente, no a lo pequeño. Como muchas veces el pastor nos habla: Señor, yo sé que tú eres el Dios sanador, pero yo sé que he pedido ayer que me sane mi pie. Pero sé que tengo un dolor acá, pero me da vergüenza de pedir. Pero el Señor dice: pídemelo todo. Así que si Dios está permitiendo, debemos soñar a lo grande para poder recibir las visiones en manera grande. Pero cuando uno no tiene visión, no hay algo que te mueva, algo que te conmueva para el futuro de tu vida. Quizás acá hay muchos líderes, pastores, o aquellos dirigentes que están dirigiendo, pero uno, si tiene ese pensamiento de egoísmo y tan solo se conforma si tengo 10 grupitos de personas, o 20, o 50, o 100 personas, uno se conforma como diciendo: soy una persona exitosa. No, Señor. El Señor te dice: no te conformes de lo que tú tienes, lo que tú has ganado, porque yo tengo más para darte en tu vida, dice el Señor. Egoísmo es lo mismo que un cabeza de ratón. ¿Sabe cómo es el ratón? ¿Ustedes han visto un ratón? El cuerpo es bastante grande y cabeza chico. Cualquier agujerito que entre en la cabeza, entra todo el cuerpo grande. Pero Dios no quiere que viva en cola. Dios quiere que seamos la cabeza, como así Jesús nos dijo: arriba de nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos andar como un sacerdote, como un ministro, como siervo de Dios. Dios es lo que permite es bendecir en cada uno de nosotros. No sé si ustedes se acordarán, hace muchos años atrás visitó en nuestra iglesia un pastor brasileño que está su iglesia en medio de la villa, conocido en forma mundialmente. Y él dice, cuando empezó a enseñar, a predicar sobre ese lugar, dice que empezó a predicar acerca del amor de Jesucristo. El siguiente domingo volvió a hablar el mismo mensaje del amor, el amor de Dios. Y luego, la otra semana, volvió a hablar el mismo mensaje. Así que empezó ese mensaje, siguió meses. ¿Se imagina el pastor Héctor Petreca predicando el mismo mensaje? Creo que el tercer domingo estamos diciendo: ¿qué pasó? ¿Que no está preparando el mensaje? Seguramente.
hasta yo lo diría. Así que los hermanos de esa congregación empezaron a acercar a preguntar a su pastor, pastor, ¿qué le pasa a usted que está predicando todos los meses el mismo mensaje de acerca del amor de Jesucristo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este varón? Cuando usted entienda el mensaje del amor de Jesucristo, yo voy a cambiar el mensaje. ¿Qué quiso decir eso? Una cosa es escuchar y otra cosa es entender y otra cosa es poner en práctica en nuestra vida. No es solamente estudiar la palabra de Dios, alimentarse, engordarse en forma intelectualmente. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros sirvamos al reino de Dios. ¿Qué significa servir al reino de Dios? Es trabajar. No es solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque lo que Jesús nos dijo es, vengan a la iglesia. No dijo eso, id a predicar. Eso quiere decir que tenemos que salir hacia adelante, hacia afuera. Así que, hermano, cada uno de nosotros tenemos que entender el mensaje de Dios, tenerlo en nuestro corazón grabado. Y ese grabar es hacerlo cada día. Sabemos que no lo podemos hacer todos los días en todas las cosas al mismo tiempo, paso por paso. Paso por paso. Muchos de nosotros cuando iniciemos algo, nos cuesta. ¿Cómo voy a realizar? Hermano, si das un primer paso, cuando empiezas a abrir primeras palabras, y así va a continuar. Y así va a ser en tu vida carne y en espíritu. Amén. Nadie nació para entrar en los penales. Nadie nació para visitar a los enfermos. Nadie nació para dirigir en este lugar. Nadie. Hasta que uno decidió y continuó haciendo en crecimiento. Amén. Cuando uno camina y vive con una persona que no tiene visión, usted correrá el riesgo que sus sueños se destruyan. He escuchado varias personas que decían, ¿sabe qué? ¿Cuánta vida que están perdidos? Andando en boliche, tomando cervecita, visitando los lugares donde no es apropiado ir. Ay, qué lástima por esa vida, por esa alma. Yo voy a ir para ese lado, hermano. He visto también esas personas que han dicho que va a ir a predicar en los lugares cuando uno no está firme en la palabra de Dios. Hemos visto pastores que han caído. Hay hermanos que han caído. En vez de ganar, se alejó de la presencia de Dios. Sabemos que nuestra lucha no es contra la carne. Sabemos que hay un principado y potestades. Si nuestra vida no estamos conectados, no estamos alineados, nuestra vida espiritual, así como si fuera que estamos viviendo paso por paso, sugiero que no vayan. Así que, hermanos, así como nos enseña la palabra de Dios, yugo desiguales. ¿Saben, no? Es mejor dejarlo. Tener visión es tener dirección de ganar almas. Y eso que te va a mantener la inspiración de Dios, el fuego de Dios, la pasión de Dios es lo que te va a mantener. Porque tiene un objetivo bien claro. Si tu vida tienes algo bien claro, yo sé que lo vas a hacer hasta poder decir, he logrado. Pero cuando la visión es nebulosa, cuando yo me pongo anteojos para leer, lo veo bien. Cuando lo pongo para ver, no veo nada. Dios nos da la visión bien claro, en diferentes maneras.
Dios te puede hablar a través de un hermano, a través de las palabras bíblicas, a través de los sueños, a través de una persona que ni te conoce, te lo va a decir. Dios te va a hablar sobre tu vida. Y siempre y cuando tu vida espiritual está bien despierto, lo va a captar lo que Dios está hablando. No es nosotros sabemos muy bien, el Dios que creemos no es un Dios mudo, como tantas personas hoy creen, simplemente tocar una estatuilla. Simplemente tocan, cree que va a salvar, cree que va a recibir la bendición. Hermanos, Biblian dice en el libro del Sagrado de la Biblia, hay cuantas estatuillas o dioses que han caído, que se han cortado diferentes brazos y piernas. Pero sabemos que nuestro Dios es el que camina. Sabemos que Dios que está delante de nuestra vida. Sabemos que Dios está dentro de nuestra vida. Él nos habla en voz suave, nos ama, nos abraza, nos da beso. Qué bueno cuando nosotros estamos bien despiertos espiritualmente. Qué bueno cuando nosotros estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué alegría es? Seguramente esa persona viviría todos los días contento, alegre. No importa lo que suceda alrededor, pero él simplemente está en gozo y en paz porque él sabe con seguridad que a él no va a tocar nada, cosa malo. Amén. Cuando uno no tiene visión, se demoraliza y realmente no tiene dirección. Cuando uno no tiene dirección, va en cualquier lugar. Ese cualquier lugar representa peligro. Cuando uno pierde la visión, no le interesa también hablar acerca de la salvación. Hoy en día, muchos líderes o algunos líderes han dejado de predicar sobre arrepentimiento, sobre la salvación. Primero mensaje que realizó Juan el Bautista, y cuando entró el primer ministerio de Jesús, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo. Fue el primer mensaje, y ese primer mensaje continuó hasta que ganó vidas. Lamentablemente, sabemos que en este tiempo, en este siglo, se busca mucho la comodidad económica y habla mucho sobre las prosperidades, y se han dejado de predicar sobre el arrepentimiento, sobre la salvación de las vidas. Sabemos cuánto alrededor de nosotros que estamos dentro de la casa o los vecinos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde estemos, hay tantas personas que andan perdidos, sin rumbo, sin dirección. Y nosotros sabemos que en nuestra vida hay una llave para dar la solución en la vida de esa persona. Sin embargo, no lo hacemos porque no estamos practicando sobre ese ministerio. Cuando un cristiano, cuando entra en la comodidad, pierde la visión y el propósito de Dios. Perdóname la manera que estoy expresando, pero es la realidad. Cuando entramos en la comodidad, perdemos la visión de Dios y el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No hay 10 cosas, hay una sola cosa, es salvar almas. Ese es el propósito de Dios, es el propósito que tuvo Jesucristo para venir aquí en la tierra, para salvar a cada uno de nosotros. Le doy la gracia a Jesucristo por permitir que en mi vida que estoy hoy, caminando con Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera rescatado mi vida quizás estaría adentro de cárceles o quizás muerto, porque la manera que yo he vivido en el mundo
Quizás muchos de ustedes no lo han experimentado. Gracias a Dios por permitir esa salvación sobre mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la oportunidad de conocer el amor de Jesucristo. Y que de aquella vez, desde que conocí ese amor y lo que da a Dios, esa experiencia sobre mi vida, es lo que acerco cada día más hacia Él. Sabían que en la iglesia primitiva ellos se oraban a pesar de la persecución que corría peligro de su vida. A pesar de eso, tenía un gozo en su corazón porque había escuchado el mensaje de salvación. Así que no le importaba si le corría el peligro o no. Se juntaban 1, 2, 3 personas en diferentes lugares, si es dentro de la cueva, debajo del suelo. Era simplemente compartir la palabra de Dios. Y es lo que producía los hermanos primitivos. Gracias por la vida de ellos, que los evangelios que han llegado hasta en este tiempo. Gracias a Dios. Hermano, nosotros no podemos decir no tengo tiempo. Sí, es verdad, muchas veces no tenemos tiempo. Pero debemos hacer un huequito para Jesucristo. Para hablar a una persona no necesita 1 hora. Quizás 2 minutos de palabras, esa persona puede ser salvo. Al frente de antes, cuando tenía feria en Mercado Central, había al frente de mi stand, había pelo largo, al estilo bien hippie, fumando marihuana, ¿sí? A lo escondido. Le he hablado acerca de Jesucristo. Par de sábados, poquito. Después esa persona se fue, nunca más vino en ese Mercado Central. Creo que después de 1 año, 1 año y medio, cuando ya estaba por irme, y él venía desde un Citroneta ese que tenía como cuna esa propaganda, se paró, le digo, ¿quién será? Lo miro y era esa persona. Me dice, ¿sabe qué, Alejandro? Estoy ahora tocando como músico en la iglesia. ¿Sabe qué? El gozo y alegría que yo tenía. ¿Sabe que cuando ustedes escuchan una persona que usted han orado, que realmente, Señor, toca esta vida? Que muchos de personas que dicen, no tiene solución. Pero cuando nosotros ponemos esa fe en oración y esa vida recobra vida y vuelve y testifica que soy salvo, que está sirviendo al Señor, ¿quién dará ese premio? Solamente Dios. La persona más pobre en el mundo es la persona que no tiene sueño o una visión. Pero la persona más frustrada en el mundo es aquel que tiene sueño, pero no sabe cómo lo pueden llevar a cabo. Tiene todo, pero no sabe cómo realizar el sueño. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado? Pero Dios nos entregó en nuestras manos las herramientas preciosas a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es esa herramienta? Es la palabra de Dios. Es este manual. Dios nos dio en nuestra mano para que lo use. Me acuerdo cuando estuvimos en Junín haciendo encuentro. Un hermano dijo, Dios me dio ahora la herramienta, dijo. Y ahora lo voy a usar en mi casa, junto con mi esposa, con mi familia. ¿Por qué? Porque había problema, matrimonio.
Qué bueno cuando uno se descubre esa herramienta preciosa que Dios nos da para que pueda solucionarlo. Pero hay que usarlo, esa herramienta. Nosotros no podemos decorarlo, esa herramienta. Cuando visité en la casa de una hermana, que ahora ya no viene más, cuando entré, tenía la Biblia abierta. Lo observé simplemente. Y ella me contó todo lo que estaba sucediendo, y lo que estaba viendo, y lo que estaba atemorizando en su vida. Entonces cuando le dije, discúlpame, ¿vos lees esa Biblia que está abierta? No. Y entonces, ¿por qué está abierta la Biblia? Lo tengo así abierto a ver si me trae la bendición. Así que lo usaba como muleta. No es para decorar, no es para colgar, sino leer, recibir la sabiduría de Dios. Amén. Dios quiere levantar a traer la visión que nos da cada uno de nosotros. Dios quiere que tu vida sea obrero. Tu vida quiere que sea líder de esta iglesia. Dios quiere que sea adoradores. Dios quiere que sea pastor. Dios quiere que sea maestro. Dios quiere que sea profeta, misionero, apóstoles. Dios quiere usarte tu vida. Quizás muchos de personas que te han dicho, tu vida no vale nada. Es mentira, es una gran mentira de Satanás. Tu vida vale para Dios. Por eso está aquí en esta tierra. Por eso ha nacido con un propósito de Dios, para que tu vida sirva al reino de Dios. Amén. La visión es la perspectiva inspirada por Dios de nuestro futuro. Es un don dado por Dios. Él nos ha puesto este don a cada persona. Mientras tomemos este don, es nuestra responsabilidad de avivar el fuego de Dios. Así como Pablo le hablaba a Timoteo, en el 2 Timoteo 1, versículos 5-6 dice, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avive el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos. Avivamos este don en diversa manera, desarrollando, perfeccionándonos y simplemente usando el don de Dios. Amén. Por eso la educación, la enseñanza, que en estos tiempos, ahora estamos en vacaciones, pero vamos a volver grupo de vida. Aquellos que no están en ese grupo tienen que entrar. ¿Sí? Amén. Así que este año se vamos a multiplicar doblemente. Amén. Dice, por eso la educación, las enseñanzas que realiza en la iglesia es muy importante para nosotros. Pero eso no te va a traer la visión. ¿Me escucharon? No te va a traer la visión, pero te puede ayudar a desarrollar, a perfeccionar y realizar el don al máximo en tu vida. Amén. Tu visión y mi visión es la llave al cumplimiento del propósito de nuestra vida. Dios nos creó con un propósito en cada uno de nosotros. Entre la diferencia entre propósito y visión es cuando conocemos y entendemos para qué existimos en esta tierra. Antes de construir un edificio, el constructor primero desarrolla una idea y plano y después empieza a construir, ¿verdad? Aún antes de poner el fundamento, el constructor ya sabe cómo va a terminar ese edificio. Así que antes de empezar un proyecto tiene que tener planos hechos. Planos hechos.
sin estar hecho plano, no puede realizar nada. Amén. Ese es el propósito. Visión es cuando usted lo puede ver en su mente por fe o a través de la revelación de Dios que nos muestra el futuro que Dios propuso para nuestra vida. Un pintor, un artista, antes de pintar, ya sabe que en su mente cómo el dibujo que va a realizar. El retrato está hecho en su mente. Simplemente es agarrar el pincel, hacerle las cosas, lo que está terminado en su mente. Esa es la visión. Amén. Así que es importante que cada uno de nosotros recibamos la visión de Dios. Yo tengo esa visión. Dios me ha mostrado hasta los sueños, cada paso. Varios sueños se han cumplido sobre mi vida. Este paso que estoy dando ese paso con mucha dificultad, con muchas pruebas, porque esas pruebas que Dios nos da es para fortalecerme mi vida espiritual. Si uno no tiene esas pruebas, luchas, y si tu vida no te levanta, no va a poder usado por Dios. Sabe que Dios, que vos podés levantar. Si Dios me levantó mi vida, también la vida de ustedes. Si usted está pasando un momento duro, si está pasando un momento de lucha, hermano, no es estar tirado en el suelo, llorando. Es el tiempo que tú levantes, que alce la mano hacia el cielo, grita, pide la dirección divina de Dios. Amén. Así que mire, hermano, Pablo llamó a los líderes de la iglesia. ¿A quién lo llamó? A todos los ancianos. ¿A qué lo llama ancianos? Aquellos que tienen cabellos blancos, con barbas, ancianos. Así que pidió que vengan todos los ancianos de Éfeso para tener una reunión. Esa reunión no era tomar un cafecito, alguna galletita, sino era una reunión importante para la vida de Pablo. Sabemos cuál fue la vida de Pablo antes de llamar Pablo. Era un perseguidor de los cristianos y ejecutaba también. Pero Dios los llamó, los transportó a un lugar donde él empezó a transpirarse y no realmente su vida no tenía futuro. De repente que era un guerrero de perseguidor, de cristiano, de repente su vida no era nada. Cuando se volvió ciego. Y a través de esa lucha, a través de esa prueba, Dios lo cocinó en la vida de él. Lo cocinó bajo el fuego. Cuando uno es cocido por fuego de Dios, mamá mía. En el Antiguo Testamento también habla. Pero Dios es el que lo fortaleció mucho más, lo capacitó y lo hizo entender. Porque Pablo no era una persona malo cuando su vida era Saulo, ¿no? No era malo. Él era una persona culto, estudiosa en la palabra del Señor, porque desde chico él aprendió la palabra de Dios. Tenía celo de tal llamado Jesús. Él no creía que Jesús, un tal nazareno que decía hijo de Dios, y eso, por esa es la razón, empezaba a hablar mal de Dios, de mi Dios. Por eso empezó a fajar. Pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, y ahí donde sacó todos velos que él no podía ver, pero los vio en el Espíritu. Y por eso el Señor lo fortaleció en la vida de Pablo. Su pasión era predicar acerca de la salvación.
Él no hablaba de otra cosa, sino acerca de la salvación. Por eso lo llamó a los ancianos. Lo llamó para que tengan una reunión muy seria, porque en ese lugar estaba debilitándose. Por eso él no quería perder un segundo que estando en la tierra. Así que reunió a todos los ancianos y empezó a debatir el propósito de esa reunión. Era acerca de la salvación. Él recalcaba a los ancianos que es importante recordarlo la misión que ellos tenían. Era importante volver esa misión. Es como dije anteriormente, si cada uno de nosotros cuando entramos en la comodidad nos olvidamos que la visión de Dios, el propósito de Dios. Y lo que quizás estaba pasando a todos los ancianos de Éfeso. Así que él vino con un propósito para que recordaran que es importante ganar vidas. No le importaba si tenía que predicar en diferentes lugares. Lo que él tenía, el objetivo es una vida. Pablo tenía una visión tierna que decía en el versículo 19, con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. Quizás muchos de nosotros estamos aquí a través de una persona que empezó a orar por tu vida. Quizás esa oración, muchas lágrimas se ha caído en su rostro. Esas lágrimas, así como dice, cuando uno siembre con lágrimas, con regocijo se regocijarán. Es importante la oración por una vida. La oración, cuando nosotros oramos por fe, estamos orando desde nuestra entraña. Y seguramente esa lágrima va a brotar en tus ojos. Esa lágrima es la fe de cada uno de nosotros que oramos. Quizás muchos de nosotros, mis amigos, que andaba perdidos en el mundo, o inclusive en mi vida. Iba a iglesia, todo, participaba a reunión, pero sin embargo mi vida era cualquier cosa. Pero hubo un amigo, antes de ir a inmigrarse nuevamente a Estados Unidos, me dejó una carta. Y la carta que decía, aléjate de tu amistad de ahora. Volvé en los brazos del Señor. ¿Sabe qué hice con esa carta? Me reí y lo tiré en el tacho de basura. Después de pasar muchos años, quizás hasta hoy en día, me gustaría encontrar a ese amigo que me dejó esa carta. Quizás él estando en Estados Unidos, quizás muchas veces ha orado por mi vida. Así como mi mamá que ha orado por mí. Y esas lágrimas de fe es para rescatar una vida perdida en el mundo. Pablo se sentía conmovido por la necesidad de la persona como Jesús. Él veía las lágrimas de las personas y vertía sus propias lágrimas. Todas esas personas necesitan en gran manera espiritual. Así que Pablo recordó su compasión por los que estaban en esclavitud. Muchos que estaban esclavitud en idolatría, por aquellos que andan hoy en día por ciertos días, por las diferentes fechas, que va tan lejos viajando para llevar unas flores, una ofrenda a tipo de Cauchito Gil, de Satanudo, Virgen de no sé qué. Hay un montón de personas que están atrás de eso, pero están esclavos por esa idolatría. Aquellas personas que están cautivos por esa pasión desenfrenada, por aquellos que andan en la cancha. No va a ver partido, sino va a buscar
en pelea, conflicto. Son personas que están cautivos, personas que están perdidos, porque no haya la paz en su corazón. Por eso van a esos lugares para decir, oh, por lo menos me grité. ¿Vio cuando yo grité aleluya? Es como que sale algo de mí. Toda la carga negativa, como dice la gente del mundo, ¿no? La energía mala, hay que sacarlo. ¿Sí? Así que Pablo tenía esa compasión por la vida perdidos. Por eso Pablo vino con esa compasión para decir a los ancianos que tiene que devolver la pasión de salvar almas. Pablo tenía una sola visión con ese objetivo. Él no le importaba. Así en el versículo 20 dice que decía, hablaba públicamente por las casas. Ese lugar es templo. Aquello que abría la puerta, él iba, entraba, predicaba sobre de la buena nueva noticia de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, si levanta la mano, que le da vergüenza hablar acerca de Jesucristo? No levante la mano. Hay muchos que le dan vergüenza. Cuando está junto con los compañeros, tiene vergüenza que te digan, ¿vos sos evangelista? Y sí. Por eso no quiere hablar. ¿Sabe qué, hermano? Dios a los cobardes no lo recibe hacia el cielo. Solamente los valientes, el que predica. ¿Sabe por qué? Cuando uno está impregnado hasta el Espíritu Santo, cuando nos da el poder en cada uno de nosotros, cuando está tan impregnado, sale solo, naturalmente. No hace falta pensar lo que tengo que decir, lo que voy a hablar, cómo voy a actuar. Va a salir solo, solito. Hermano, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Así que el ministerio de Pablo era en continuo de salvar vidas. Pero no se conformaba porque tal lugar se ha convertido, se ha bautizado. No se conformó. No dijo, ahora sí he trabajado, me voy a sentarme. No. Él tuvo que trabajar para ganar su sustento. Nadie dijo, dame por predicar. Dame porque te he enseñado. Pablo trabajó. Pablo siguió trabajando para el reino de Dios. Nunca se detuvo. Él siguió con ese objetivo, con esa visión que el Espíritu Santo llenó en su vida. Así que su predicación en pública se centraba acerca solamente de salvación. Pero cada vez que él se presentaba con la gente, él no decía, pescadores, manga de... Él no decía. Él hablaba dulcemente acerca del amor de Dios. ¿Sabe la diferencia que hay cuando uno habla con acento fuerte, con suave? Hay mucha diferencia con la misma palabra. Así que Pablo estaba incorporado el amor de Dios en su vida y lo hablaba en forma tiernamente a cada persona. Y no te señalaba, decía, ven, siéntate al lado mío, y quizás le hablaba. Debemos ser amables, debemos comprender por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. No podemos juzgarlo a esas personas porque no pudo experimentar en su vida. Tenemos que abrazarlo por aquellas personas que no entienden acerca del amor de Jesucristo.
¿Cómo podemos hablar acerca del amor, la palabra de amor de Dios? Personas que en su vida desde nacimiento hasta el tiempo que creció, su vida fue tormento. No fue ni siquiera un día que recibió un abrazo en su vida. ¿Cómo puede entender esa persona acerca del amor de Dios? Es imposible entenderlo. Pero con un abrazo, ese abrazo que recibiste vos, que recibí yo, ahí donde estamos podemos entenderlo. Toda la estructura del hombre fuerte se cae. Pablo usaba esas estrategias. Hablaba suave, hablaba para que entendiese acerca de la salvación. Mucho puede hablar, pero la persona cuando no entiende no puede tomar la decisión. Tenemos que hablarlo hasta que puede entender y comprender, y que esa persona que toma una decisión de entregar en los pies del Señor Jesucristo. Pablo tenía una visión total. ¿Cuántos sabía que Pablo tenía dificultad de la visión? Pero tenía una visión del Espíritu bien claro. Él testificaba, dice, a judíos, a gentiles. Cuando hablamos así, creo que si estaba una raza amarilla como yo, quizá también estaba hablando a esa raza amarilla. Si había un piel rojo como los indios, también estaba predicando Pablo. Yo estoy seguro. Así que no le daba las diferencias, este no, porque este no viene a mi grupo, fuera. No, ven, abría las puertas. Él abría las puertas para que todos escuchasen la palabra de salvación. Él veía a cada persona que veía y decía, este es un candidato para dar la palabra de salvación. Lo veía como todos perdidos. Así que él daba las buenas noticias para que esa persona reciba la salvación eterna. Hermano, ¿cuánto quiere ser como Pablo? ¿Cuánto quiere ser como Jesucristo? ¿Cuánto quiere recibir la visión de Dios? ¿Cuánto quiere obedecer en la palabra de Dios? Vio, hace pocos meses, era 2013, entró tiempo de vacaciones. Hoy ya oraron para que todos los chicos, para empezar el colegio. El tiempo vuela. Cada día, al día siguiente cuando se levanta, se ve un color diferente en nuestros cabellos. Hermano, no se ¿cómo? Exactamente, eso. No pierda el tiempo. El tiempo es oro, como dice la gente del mundo. Para nosotros el tiempo es traer una vida en este lugar. Conjuntamente con Eduardo, con Néstor, estamos trabajando este año. Y vamos a poner en práctica, ¿verdad, Eduardo? ¿Néstor? Sí. Vamos a poner en práctica en nuestra iglesia y vamos a hacer el llamado a toda gente aquí presente, que cada uno que empieza a alzar las herramientas de Dios. ¿Sí? Y que podamos llevar la palabra de Dios de la salvación. Si sos maestra en el colegio, si sos empresario, a los empleados. Si está un grupo de obreros, a ellos. ¿Sí? No vamos a permitir que se pierda o que se escape de nuestra visión.
cada persona está perdido. Somos responsables por esa vida. Así como decía, para cerrar, así como decía Pablo, declaraba, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. ¿Por qué habrá dicho? Porque él trabajó, él anunció, él predicó en todos rincones. Así que no era su responsabilidad si la persona moría eternamente. Así que, hermano, vamos a decir nosotros, Señor, esa culpa no es mía. Yo he trabajado, he anunciado, he predicado en diferentes lugares. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano.